Hola, buenas noches. Estamos en un sábado cualquiera de marzo de 2021 en el ciclo que yo denominé Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos. En este caso, el capítulo 8 le ha tocado a mi querido amigo, compañero y exalumno de hace añares, Ricardo Canepa. Ricardo Canepa tiene un interesante currículum, entre las cosas que podemos nombrar, sería el grupo La Grela, que hace muchos años que tiene, el grupo Aura con Popi Espatoco, es músico estable de la orquesta estable del Teatro Colón también hace muchos años y ha viajado mucho tocando en orquestas sinfónicas de distintos lugares del mundo, haciendo música académica y haciendo música popular. Una cosa bastante, quizás poco usual en nuestros músicos, ¿no? Además, Ricardo ha sido durante muchos años compañero mío de, de profesores en la Escuela de Música Popular, donde ambos somos egresados. Así que bueno, es un placer recibirlo en este nuevo capítulo para charlar un rato de su historia de alumno, de su historia de músico, de su historia de profe también de la escuela. Y bueno, ya tenemos 3 horas de charla encima, así que esperemos ser originales. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Máximo. Muchas ¿Cómo gracias por la invitación y, y gracias por la invitación a este ciclo tan lindo. Estuve escuchando las entrevistas anteriores a mis amigos y colegas y me parece fantástica esta idea que está llevando a cabo. Bueno, me alegra. Ricardo, ¿cómo nos conocimos? ¿Qué- ¿Dónde fue? Nos conocimos en la EMPA en- cuando cuando entré a la EMPA en tercero del básico. Ujú. El año que yo di el examen para entrar y bueno, tuve un año hermoso que, lleno de recuerdos y que me marcaron para más adelante. Este, ¿Qué edad tenías ahí, Richard? yo tenía 16 años recién cumplidos. Yo me acuerdo que a la EMPA, de hecho tuve que esperar un poquito porque había que entrar con el primero y segundo año terminado, ¿no? Había como, Me parece que había, sí, sí, no se podía entrar antes. sí. Pues yo quería entrar un poquito antes, pero bueno, Con todavía no se 15 podía. años tenías que entrar, Claro, y claro. yo había justo terminado, tenía justo 15 cumplidos, así que Ujú, me anoté. ¿Cómo conocí la EMPA? Fue porque eh, a la escuela secundaria donde yo iba, en Berazategui, al lado había un centro cultural muy lindo ujú. donde daba clases un alumno tuyo de la EMPA, que era Hernán Ayet en ese entonces. Sí. Gran persona, Ujú. que, Muy buen bueno, bajista. muy buen bajista, sí, Ujú, sí, fantástico. Y sabés que, bueno, yo llego al bajo, yo ya ya sabía música de chico, ya tocaba la guitarra y había ujú. estudiado bastante. Este, había estudiado, ya tocaba las partitas de Bach y había avanzado mucho con el instrumento y me gustaba mucho. Pero a esa edad, adolescente, mi hermano más grande había armado una banda y yo quería ser parte de esa banda de alguna u otra manera, porque me encantaba eso de lo que hacían, que se juntaban, ¿viste? Y Claro, querían salir claro, a tocar, y todo lo que genera el encuentro social de la música. claro. Y para mi hermano yo tocaba la guitarra criolla, imagínate, no No, era la... negativo, negativo. Entonces, o sea, no había forma de que entre la banda, salvo que yo tocara el bajo, porque le faltaba eso a la banda. Dice, mira, si quieres tocar con nosotros, aparte me decía así como si fuesen unas estrellas, ¿viste? Con el tiempo pasó que yo me daba cuenta que eran tres cascotes tocando, ¿viste? Pero bueno, yo ya tenía una banda. Uno Para, más em- malo que el otro era. para empezar estaba bien, digamos. Para empezar estaba bien, aparte de mi hermano, ¿viste? La gente sus amigos, ¿viste? Claro, claro, Pero, claro, Dios mío, el claro. batero, ¿sabes lo que era? Bueno, eh, Le mandamos son un saludo grandes, grande, ¿eh? Le les mandamos. mandamos un saludo, son grandes amigos, ya lo saben ellos, ya saben que son malos. No hay nada Bien, que... bien, bien, bien. Bueno, y ahí es donde me anoto en el centro cultural, daba clases de bajo, y daba clases Fernán. Ujú. Y en las clases, bueno, para mí fue como
revelador el hecho de verlo tocar a él, porque él tenía como un sonido pastorio, ¿viste? A él le gustaba mucho Jaco y tocaba de esa manera y daba clases, después me di cuenta, con muchísimas cosas de cómo se trabajaba en la EMPA. Ah, Y eso me fascinaba a mí, ¿viste? De hecho, claro. de ser creativo desde el vamos, desde empezar y ya ser creativos, y era como muy entusiasta y eso me generó muchísimas ganas de estudiar el instrumento. Entonces Ujú. me gustaba la idea de estudiar el bajo. Mira. Em, ¿Cómo llego a la EMPA? Bueno, éramos muchos alumnos en ese taller, entonces había un solo bajo, Ah, no había forma de tocar un ratito cada uno. ujú, Entonces, pasados los meses, él propone un ejercicio creativo. Dice, bueno, les enseñé los acordes, primero, cuarto y quinto, escriban una redonda, unas notitas y hagan una melodía. Algo muy ujú. sencillo que podía empezar alguien que, como había muchos chicos que recién ponían la mano en una cuerda, ¿viste? Vos ya tenías la experiencia anterior de la guitarra, De la guitarra. que Lo que pasa es que indudablemente ayudó mucho. ayudó muchísimo, Claro, ayudó muchísimo. En ningún momento, al ser tantos alumnos, yo le pude mostrar lo que sabía hacer. Aparte, yo era claro, muy introvertido, claro, claro, me acuerdo, me acuerdo. o sea, muy callado, ¿viste? Entonces me sentaba atrás y le prestaba mucha atención, mucha concentración a la universidad, pero nunca le podía mostrar lo que hacía. Entonces, en el momento que él dice, bueno, hagan un ejercicio de compositivo para la semana que viene, eh, yo dije, bueno, ahora se lo voy a poder mostrar. Bueno, yo escribí una cosa de guitarra a 3 voces. Es una cosa. Los pibes habían escrito 3 redondas y le habían pegado a la de al lado, ¿viste? Vecino malo. Claro. Entonces, claro, fue muy impactante. La cara de Hernán, no sabés cuando. Dijo, ¿este pibe qué le pasó? Pero porque nunca le había podido en la clase mostrar más, ¿viste? Claro, claro. Entonces, cuando vio el trabajo, dijo, pero vos ya sabés música. Dice, sí, yo te quería contar, lo que pasa es que yo ya estudié música, guitarra. Mira, ¿podés Esperá, ¿qué tocar edad esto? tenías vos, Ricardo, en ese momento? En ese exacto momento. Y yo tenía un año antes, 14. Qué Entonces, animal. me dice, ¿lo puedes tocar esto? Sí. Claro, yo ya leía música. Claro. Toqué y lo toqué y dice, pero vos te que venir a estudiar conmigo la EMPA, me dice. Y ahí empezamos a hablar. Y ahí me nació una relación muy linda con él, porque claro, él inmediatamente cuando se dio cuenta de eso, me apartó un poco y me daba una clase especial, ¿viste? Me dice, bueno, vos no Ah, tenés que estar con ellos. claro. Ahora, vos tenés que tocar la guitarra, me dice. ¿Por qué no tocas? No, yo quiero tocar lo que tocas vos, me dice. Ah, Ese tema que tocas vos, que haces melodías con el bajo, eso ah, quiero. Y me dice, bueno, está bien, dale, dale, yo te enseño, no hay ningún problema. Y mira. me ayudó, me preparó para entrar a la EMPA. Eh, Así que ahí fue cuando todavía no tenía bajo tampoco. Por Ah, eso ¿no iba a la. tenías bajo? Yo te voy a ser sincero, cuando yo empecé a estudiar con vos en la EMPA, hacía un mes y medio que me había comprado el bajo. Qué animal, Que me lo pudo comprar mi mamá qué a animal. cuotas. Claro, claro. Entonces me dijo, bueno, antes de que te lo voy a comprar, me dijo. Bueno, bueno, gracias, mami, le digo. Quiere decir que vos Y preparaste, perdón, vos preparaste el examen de nivel con 2 la del guitarra, básico con la guitarra. sí. De hecho, yo preparé cosas que él me dice, No, 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 vos no. si querés podés entrar en el superior, me dice. ¿Te gustaría? Hernán te Pero dijo eso. sí, por lo que sabés y lo que estás haciendo. Claro, yo escuchaba los acordes, las notas, ¿viste? Claro, todo. Entonces me dice, claro, y aparte leía. O sea, le llamaba mucha atención que yo sabía leer. O sea, Claro. me parece que en la guitarra de chiquito se empezó a perder. Eh, Me acuerdo que una vez había una partitura de él que estaba estudiando él algo, un estándar, arriba de la mesa y yo lo leía primera. Lo que estaba tocando él, y dice, ¿vos lees? Me dice. Y bueno, ellos me enseñaron de chico, le digo, no lo veía tan importante. Eh, y ahí me preparó para entrar a la EMPA y me dijo, ¿por qué no cursás un año del básico para ver si no te perdés nada? ¿Viste? Hay un profesor que es muy bueno, que se llama Máximo, que mata cómo enseña, el ciclo básico es lindo, eh, Qué te va bueno. a gustar mucho. Y no te perdés de nada, total, después viene lo otro, porque es distinta la escuela en el básico y el superior. Son como dos escuelas distintas. Y es verdad, ¿viste? Después el Es superior verdad. Sí, sí. tiene, se complementan, ¿viste? Pero no es una cosa que sigue, ¿viste? Después se abren en muchas materias. Sí, sí. eh,
son dos complementarias, pero son como dos escuelas distintas. Sí. Así lo veo también. Y estuvo buenísimo. Y ese fue el año que yo te conocí. Y es verdad, valió la pena conocerte porque yo te cuento que cuando yo, bueno, estudiaba, era chico y estaba en la secundaria, ¿viste? Y ir a la EMPA para mí era como ir a la universidad, ¿viste? Y tenía como ese concepto universitario. Eran todos chicos grandes, toda gente grande para Claro, mí. vos eras muy chiquito. Claro, yo tenía 15, 16 y mi compañero tenía 20 y pico. No, no, Se no. hablaba de música, se hablaba de todo creativos, todos tenían bandas, todos tocaban. Para mí era un sueño. O sea, Claro, estar en la secundaria y estar rodeado de gente que no comulgaba lo que yo hacía, no. a estar en un lugar en donde todos eran como yo, pero más grandes, me Claro, parecía claro, fantástico. claro, claro. Era una maravilla. Y bueno, tus clases, me acuerdo, debo decir que las veía un poco con temor porque eh, eres una persona muy seria, muy estricta con lo que había que hacer, y yo no me sentía mal con eso. Me gustaba por mi historia, cómo había encarado la música, y le daba una seriedad a la música y un respeto Mm, al trabajo de la música, claro, que es lo que después yo también comulgué con eso, ¿viste? Después trabajamos, yo digo que yo te tuve un año como profe, pero te tuve 20 como como compañero, compañero. Y claro, eso, bueno, yo viví una enseñanza un poco más profunda y más especial porque, bueno, aprendí a dar clase también, porque empecé chiquito también ahí en la escuela, a trabajar de joven, y bueno, los profes con los cuales yo me sostenía y conversaba de cómo dar clase, cómo trabajar, era con vos y con los demás colegas, pero sobre claro, todo con los que tenía mucha afinidad, que era con vos, con la gente que charlaba de todo, ¿viste? claro. Sí, es como una relación de amistad, pero paternal también, de que me decían, che, mira, esto cómo lo puedo explicar, tengo este pibe que tiene esta situación, no sé cómo hablar, y bueno, mira, hace esto, Claro, está tranquilo. buenísimo. Y eso ¿Y es una... tenés algún recuerdo puntual de las clases? De alguna cosa que yo dije o que vos dijiste o que pasó o que tocamos determinada cosa y pasó Eh, algo mira, a mí lo que me gustaba mucho de las clases es que hacíamos música. Eso me encantaba permanentemente? porque Claro, después en la EMPA, ¿viste? Era como eso, era como muy... Era tan grande la situación que hacer música era complejo, porque era el momento de la práctica, tocar, había que rotar, si eran varias bajistas, era un claro. momentito, después era como muy teórico. Mm, Entonces tenía un momentito en donde vos te sentabas y tocabas, era con vos que tocabas la viola, que eso me fascinó también, y es una de las cosas que yo tomé también eh, para más adelante, después de decir, bueno, yo también voy a hacer eso, voy a tocar la viola, voy a armar arreglos y cosas donde el flaco toque y siente que está en una pequeña orquesta, que no hace totalmente. falta nada, es un grupo de cámara. Él toca el bajo, yo voy a tocar la viola y a él le tiene que sonar todo. O sea, Claro. y que se lleve la experiencia de que es ser lo mismo que si estás tocando con una orquesta o un pequeño combo musical, Estamos que haciendo un tenga, dúo. claro, es un Es un dúo. recurso Sí, sí. exacto. Y a mí me encantaba mucho en esa época cómo vos improvisabas con la guitarra. Yo le prestaba mucha atención a todo cómo tocaba, o sea, a todo lo que se tocaba, que se sentaba, yo le prestaba mucha atención siempre. Pero me gustaba mucho cómo vos tocabas la viola e improvisabas. De eso es algo que me encanta lo que haces. O sea, Bueno, cómo le buscas no, es hermoso. Eh, y eso me encantaba. O sea, bueno, vamos a tocar y ese era el momento de la música. Después el la otro práctica, día, éramos como 45, ¿viste? claro, no, no, no. Los niveles son desparejos, ¿viste? Entonces, por ahí vas a la Claro, práctica y hay alguno que no anda bien en el instrumento y bueno, te tocó lo que te tocó. Ahora, en la clase eras vos y yo. claro, Entonces, eso yo sabía estaba lo que sonaba bien. buenísimo. Sí, sí, sí. Tenía que sonar bien. Entonces yo me Sí, preparaba para sí, sí, sacarme sí. un 15, después me Claro, sacaba un 7, un 8, qué sé yo, que no también sacaba, pero te juro que yo estudiaba el doble, porque yo sabía que la clase había que sonar. La clase tenía que sonar, no podía ser claro. que ir más o menos. Y la veía con mucha preocupación esa situación. Por eso te digo, la edad, Pero qué, ¿viste? qué bueno que a esa edad
a tus 16, Mm, 17 años, ponele, tuvieras un sentido de la responsabilidad y de la disciplina para encarar el estudio de la música desde ese momento. Vos pensás que yo empecé a tocar el bajo recién a finales de mis 17 años. mm, Y empecé a leer un poco después, es decir, que yo llegué un poco tarde, digamos, a esa situación que vos nombrás con tanta naturalidad, lo que hacías con Hernán Ayet y después lo que sí, hacías conmigo en nivel 3 del básico, que convengamos que viéndolo a la distancia era un material muy complejo. era complejo. Era muy Sí, complejo porque había que abordar jazz, tango, folclore con sus distintas vertientes, bases, groups en semicorcheas bastante complicadas. Era un material que yo lo venía trabajando ya hacía un tiempo con alumnos particulares y después lo adapté a la escuela cuando yo entré en el básico que fue en el año 92. Y convengamos que tener alumnos como vos en aquella época era un logro porque eran tipos que ya podían tocar, que ya podían mm, leer, que se podía trabajar interpretación, se podían trabajar un montón de cosas que por ahí en otros contextos de enseñanza musical era como todo mucho más básico, digamos. La escuela me parece que empezó con un nivel muy alto, mm, realmente, con un nivel muy alto de profesores, como decíamos en la charla anterior, nuestra privada, y con los alumnos también. Es decir, un nivel de alumnos muy alto porque la situación era distinta, el examen era un examen de ingreso, no era como es hace muchos años que es por nivelación. Por supuesto que da la posibilidad de estudiar a todo el mundo, cosa que a mí me parece perfecto. está buenísimo. Sí, sí. Lo que pasa es que en la época que entré yo como alumno, en la época que entraste vos, que fue unos años después, el sistema era, viste, Era otro. había que Sí, tocar esto y había que preparar esto y vos mm, tenías que dar bien y las mesas de examen eran muy severas y muy había severo. 6 vacantes, ponele. Sí, Y vos era tenías que ser tremendo. de esos Yo 6, viste, capaz que había 40. sí, o más. Yo me acuerdo cuando me presenté yo, había un montón y lo viví con mucha angustia el examen de ingreso porque cuando yo llegué, digo, yo me preparé para el examen, pero claro, cuando vi tanta gente para entrar dije, pero esto va a ser imposible. ¿Cómo voy a entrar si mira la cantidad de gente que hay? Y eran Sí, toda gente grande, entonces digo, estos ya están todos formados, estos se tocan todo. Esto va a ser, bueno, lo viví un poco con angustia y como tirándome para menos, ¿viste? claro, y sí, Y bueno, el examen era muy difícil también porque Avellaneda era la única escuela de música popular. claro, O sea, se había gestado hace unos años con un plantel de profesor. Era estudiar en la EMPA era un logro. Yo lo vivía así, sí, ya habías sí, sí, conquistado la verdad que algo sí. importante porque ibas a entrar en una escuela especial. Todavía no había escuelas de música popular. El primer experimento de ese tipo de escuelas No, fue la EMPA. claro, eh, y aparte en una escuela chiquita, con bajo presupuesto, entonces había pocas vacantes. Entonces, inevitablemente entraban por exámenes. Y de esa manera, la escuela se quedaba con lo mejor que había a la redonda, en todo el país. O sea, los sí, mejores alumnos de música se los quedaba la Avellaneda, porque eran los que sí, entraban a la escuela. sí. Entonces eran todos brillantes. A ver, cuando yo entré, mi compañero era Guido Martínez, mi compañerito. O sea, mi amiguito de banco. Qué Guido Martínez. dúo, qué dúo, ¿no? Claro, y estaba, ¿quién más? Miguel, no me acuerdo el apellido de Miguelito, no sé si ya está tener a Miguelito, que es Eh, ahora es el guitarrista de Capanga. ah, Su carrera de Miguel, rock. sí, 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 tal cual, sí, sí, sí. Miguel es un musicazo, o sea, se dedicó al Sí, rock y a tocar la guitarra y es un genio, es una estrella. sí, Pero sí, éramos ellos tres, me acuerdo. Ese nivel, viste, qué yo claro, nivel. lo veo a Guido, digo, "Mirá, ¿te acuerdas cuando? Sí, me acuerdo, una vez hemos charlado con él. Aparte con Guido, lo lindo que una amistad de muchos años, pero aparte hemos hecho una carrera muy paralela, porque de hecho cuando yo me fui Total, a trabajar al exterior, a Centroamérica, a Ecuador, él se fue también a trabajar allá. claro, Después sí, trabajamos sí. los dos como compañeros en la EMPA, así como una relación muy linda también. Qué Eh, generación heavy, ¿eh? sí, sí, Qué divino. Y aparte, bueno, generación. y sabes que muy, eh, s- como una energía, yo lo sentía así, ¿no? Como yo me retroalimentaba. Yo lo escuchaba a Guido tocar y, y me encantaba verlo tocar. Decía, ¿cómo toca este tipo? Qué lindo sonido que tiene. Quiero Tremendo. tocar así.
esa, viste, eso de admirar a la persona que está al lado tuyo y bien, digamos, ¿no? O sea, sanamente, decir, qué Qué lindo que bueno, toca, ¿no? qué bueno que hace esto. Y le preguntaba, ¿viste? Guido, ¿y esto cómo haces? Y yo que es un amor, te explicaba todo, ¿viste? No, esto sí, mata hacer esto, estoy escuchando tal música, esto es de Wayne Shorter, esto es de Jaco, me decía. Me encantaba, o sea, para mí un gran músico y un colega amigo, referente también. O sea, me gusta, me, A me mí gusta también. sabés que me pasa una cosa muy especial con ustedes, Mm, porque son varios de una generación muy parecida, entre las cuales estás vos, Guido, Fede Arbia, Fede, Arbia, no, María, no, no nombré porque Fede vino, Mariano, creo que creo que fue claro, después de ustedes, un poquito mm, después me parece. Está sí, Mariano Otero también, unos cuantos claro, tipos de la misma Mariano, generación que pasaron más o menos en la misma época. Y ustedes son los referentes para mí. Es muy loco qué sentir loco. eso, de que decís, loco, ellos estudiaron conmigo, Mm, pero cuando yo lo escucho a Guido, o te escucho a vos, cuando lo escucho a Mariano, cuando lo escucho a Fede, cuando lo mm. escucho a Alfonso, que también más o menos pertenece a la misma generación, Sí, digo, claro, "Wow, gran bajista, un gran músico. qué tipos, ¿no? Qué bravos, ¿no? Porque, digamos, sentir la responsabilidad de que yo fui parte de poner un granito de arena en todos ustedes, a mí la verdad que me llena de orgullo, ¿no? Qué grande, Máximo. Sinceramente, Gracias. sinceramente porque decís, loco, después de 40 años de laburar, de dar clases y de formar gente, que es una cosa que a mí me encantó siempre, que primero para mí fue una búsqueda laboral, el hecho de dar clases particulares, y después, bueno, la vida me fue llevando a la EMPA primero como alumno, después como profesor, decís, mirá vos el camino que se armó y mirá la gente que pasó por mis manos Mm, y que indudablemente algún bien les debo haber hecho, porque, digamos, las carreras que hicieron ustedes y tantos otros, tantos, pues mm, son miles realmente de gente, de alumnos, uno no puede sentir más que orgullo porque decís, pensar que, no sé, en el caso tuyo, viniste a la escuela con 16 años, Guido tenía 14 años, Fede tenía, no sé si 18 llegaba, Juan Terranova me contaba el otro día que vino con 16 años a la escuela también. Éramos toda una camada Entonces de decís, chicos. loco, claro, una camada de pibes que eran, que volaban, ¿viste? Yo a la edad Mm, de esa era un tarado. Sí, yo me no. formé musicalmente Mm, un poco después que ustedes, ¿no? mm. Así que nada, me parece que es súper interesante. Quisiera pasar a otro Dale. momento de la EMPA, que para mí Ujú. es importantísimo y para vos calculo que más todavía, porque fue el momento donde vos, siendo alumno de la escuela todavía, ya en ciclo superior, ganás el concurso de bajo folclore, Mm, gran al cual momento. yo estuve de jurado, lo recuerdo muy bien al momento, y quiero que vos cuentes tu sensación de aquel momento, pues vos tenías 20 años ahí. Sí, sí, todavía estaba terminando, estaba en tercero del medio, me faltaba todavía un año y medio para terminar la carrera. Ah, En ningún momento a mí se me había ocurrido, siendo alumno, presentarme a un concurso en la escuela que para mí era muy importante. Bueno, es un claro. lugar eh, tremendo para todos los músicos, ¿no? Ujú, Y pasó que, bueno, la verdad que fue que yo como los profesores de la cátedra de folclore, después de ya haberme tenido un año y medio y viendo la posibilidad que se abriera una cátedra de bajo folclore, ujú. eh, me sugieren que yo me presente al concurso. O sea, Lilian me dijo, mira que se abre la cátedra y nos gustaría mucho que vos te presentes al concurso. No sabemos, no que lo ganes, no sabemos nada, eso Bueno, es presentarte, totalmente claro, parcial, pero me gustaría que te presentes y que hagas la experiencia porque claro. sería muy lindo que empieces a trabajar acá con nosotros. Juancho, que era el profesor de la cátedra, me lo sugirió también. Te eh, impulsó, digamos. Me impulsó. Yo a Juancho lo quiero muchísimo. A todos mis profes les guardo un cariño muy grande y son muy agradecidos con ellos. Ujú, Este, esta charla, estar contigo acá charlando también es un gran agradecimiento por la vida musical que hemos vivido. ujú. Este, pero eso fue, ellos me propusieron, se presentaste al concurso. Y después vemos, pero nos gustaría que concurses porque
sería lindo tenerte. Bueno, bajo esa situación, digo, bueno, yo me voy a presentar entonces. Presenté, preparé el proyecto, presenté la obra para tocar, me presenté y gané, qué sé yo. Estaba muy contento y como medio, no entendía mucho lo que había hecho. No sé cómo lo viste vos del otro lado. Yo me acuerdo que en esa época hasta venía la inspectora al concurso, porque ahora los concursos, viste, bueno, somos Sí, tantos profesores, se arreglan tantos sí, profesores, sí, sí, pero Avellaneda, al ser una escuela especial y era ser como un sí, prototipo de escuela de experimento, venía la inspectora del concurso para ver a quién venía, a quién iban a poner el profe, porque claro. todavía estaba en Veremos la escuela, me creo, ¿viste? Y Entonces venía la estuvo inspectora, muchos años en Veremos la escuela, que se claro, cierra, que no se cierra, que es un que no proyecto sé qué, piloto, que el proyecto claro, piloto era año tras año y estábamos todos pensando a ver cuándo cerraba, ¿no? tal Y mirá cual. vos, pasaron Y los años y está ahí, sí, es un monstruo. y es un monstruo, claro. Es una escuela referente de todas las demás escuelas que vinieron después. Totalmente. No, yo Y recuerdo con mucho cariño el concurso porque se dio una situación muy particular, por supuesto que no voy a dar nombres, pero en ese concurso se presentaron dos personas, Ricardo Canepa y otro concursante más. Primero se presenta el otro concursante que desarrolla toda una cuestión de instrumentos autóctonos que yo nunca entendí bien para qué era para la materia. Este, y habló durante 2 horas explicando la importancia del bajo en el folclore y qué sé yo, patatín, patatán. Me acuerdo que en ese concurso estábamos con Juancho, con Lilian y me parece que estaba Merola en el concurso, si no equivoco. No me equivoco que era el director de aquella época, si no recuerdo mal. Este, en un momento, bueno, toca el bajo, qué sé yo, muestra algunas cosas que la verdad dejaban mucho que desear. Teniendo en cuenta el nivel que ya tenían los alumnos que estaban conmigo en lo que era el ciclo básico de aquella época, que ya venía con una estructura de estudio, ¿viste? Ya los pibes venían bastante formados, qué sé yo, habían pasado alumnos como Ricardo y tantos otros, Guido Martínez, Arbia y varios más. Este, y bueno, en un momento Lilian decide preguntarle a este concursante cuál era la figura que se acentuaba en la chacarera. Eh, entonces esta persona dice, no, claramente en el segundo y en el tercer tiempo. Y Lilian le dice, sí, sí, pero hay uno de esos dos tiempos que es el fundamental, que tiene que estar acentuado en la chacarera porque eso le da el swing y qué sé yo. Y este personaje dice, por lógica que es el segundo tiempo. Uy, yo dije, uy, tío. Bueno, Juancho dijo, bueno, terminamos el concurso, que pase el siguiente. Bueno, yo que no soy un especialista en folclore, toco folclore desde que era niño, pero no, nunca fui un especialista, dije, estoy seguro que esa respuesta no está bien. Bueno, entra el segundo concursante, Ricardo Cane, porque yo lo conocía, porque había sido alumno mío del ciclo básico, que sé yo ya lo conocía sus virtudes musicales, no conocía las cuestiones académicas. Entonces, claro, presentó un programa que lo empezamos a pasar entre nosotros, con Juancho y con Lilian, y el programa estaba excelente, con obras, con arreglos, todo muy bien escrito, muy bien armado. Me acuerdo que tocó Ricardo muy bien, no me acuerdo qué fue que tocaste, pero es decir, había sido exactamente la antítesis del otro. Vos creo que casi ni hablaste. Mostraste el no, material, dijiste, mira, bueno, yo hice esto, pum, mostraste la carpeta, el otro no había mostrado nada, y mostraste la carpeta, una carpeta como importante de obras con arreglos, calculo que tuyos serían, ordenados por años, qué sé yo, como muy bien sincronizado el material, tocaste, creo que te hicieron alguna pregunta, no recuerdo cuál, no sé si vos te acordarás, este, no, no. y No me acuerdo que toqué un arreglo de Corazonando para ah, bajo eléctrico solo. ¿tuyo? Eso, sí, ¿Tuyo? sí, Ah, un mira. arreglo mío. O sea, yo quería tocar porque ahí es donde yo me iba a sentir seguro, digamos. Claro, claro. Pero me El- acuerdo la ah, diferencia entre la cantidad de tiempo de un concursante y la cantidad de tiempo del otro concursante.
Uno fue, no te puedo, no quiero equivocarme, pero fueron alrededor de 2 horas de charla y de baneos que yo no entendía. Y yo miraba a Liliana y a Juancho cuando lo iban a cortar ese baneo porque era un delirio. Y yo creo que por respeto al concursante no lo hicieron antes. Y lo tuyo creo que duró 15 minutos. Fue presentar la carpeta, tocar. ¿Les parece de preguntar algo? Yo dije, no, para mí está fantástico, yo ya tengo mi decisión, te retiraste, nos miramos y dijimos, bueno, no hay mucho que hablar, digamos, acá hay un claro ganador, pero el tema es qué pasa con el otro concursante, que ese es uno de los problemas que suele haber en Avellaneda y en las otras escuelas de música como la Marechal, que después vamos a hablar, que hay concursantes que quedan en listado y hay concursantes que quedan fuera de listado, ¿sí? Mm. Entonces, en este caso, el jurado, nosotros decidimos que el otro concursante no quedaba enlistado, digamos que quedaba Ricardo ganador, digamos, del concurso, y el otro quedaba fuera. Entonces, creo que fue Merola que dijo, bueno, habría que explicarle a este muchacho qué fue lo que pasó. Y bueno, se dio una situación bastante tensa, bastante fea, una cuestión que él llamó de persecución contra él, y bueno, una cosa que no viene ahora a hablarlo. Lo Ah, importante es que vos entraste con 20 años como profesora de la EMPA. sí, Yo sí, creo sí, que fue debe un ser momento. el único caso de un tipo tan joven que entrara a dar clases a la escuela donde vos te formaste, estando Sí, ahora sí, del otro lado, digamos, ¿no? sí, sí, tremendo. Sí, ¿Cómo aparte, recordás? ¿Cómo recordás ese principio de profesor? di con mucho temor, Con debo 20 decir. años, además. Sí, porque aparte, ¿sabés qué es lo que me pasó a mí? Que a nivel de edad, o sea, los alumnos que tenían me llevaban 5 años. Yo me di cuenta con los pasos de los tiempos que recién a los 7 8 años yo tenía la edad Te un poquito más emparejaste, claro, claro, porque después pensé que yo estaba acá, los alumnos de Avellaneda tienen entre 23 y 25 años el más o promedio, más o menos, sí, menos, sí, ¿no? Más o menos, sí. 20 por ahí. Entonces yo iba como subiendo todos los años y me di cuenta, ahora sí, ahora tengo la misma edad, ahora soy como amigo. Bueno, y yo decía, ¿cuándo voy a llegar a ser, viste, a llegar y ven un viejo y dice, ahí viene el profesor? Claro, no, Porque a no, mí me pasaba que me confundían claro, era el alumno. Y eres un durante muchos pibe, años, claro. claro, o sea, y el profe cuando viene, encontraba al aula y dice, ¿sabes cuándo viene el profe? Y dice, no, el profesor soy yo, le dice. ¿Vos te acordás de algún alumno de aquella época tuyo, de Bajo Folclore? ¿Quiénes eran? Eh, ¿Qué generación fue? la primera generación, no me acuerdo. Porque hay gente que ha pasado por mi Sí, mano y sí, después sí, sí, pasaron con vos. sí, sí, sí. Me acuerdo de Manuel Gómez, que es un contrabajista fantástico de Manuel tango. Gómez, sí, buenísimo. Manuel, bueno, Sí, viaja por todo el mundo sí, sí, sí. con color tango, ha Con color estado, tango. Claro, mirá. Sí, 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 eh, Manuel. fantástico músico. Sí. Eh, me voy a olvidar de gente y voy a quedar re mal. No, 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 entonces no. ¿Viste? Porque no tengo, no lo tengo ahora Y ahí presente. empezaste una carrera que lleva ya cuántos años. De docente y ya tengo 22 años. Digo, sí, eh, Tremendo. sí, yo me acuerdo como anécdota de ese día, de haberlo ganado y toda la efervescencia que significaba empezar a trabajar en la EMPA. Sí, eh, Hablábamos un poquito de Rodolfo Achurrón recién sí. y también él fue una persona como muy buena dentro de la escuela y muy referente también a mí en la escuela, Ujú. de sus enseñanzas. Me acuerdo que a la tarde, después de haber el concurso, a la noche tenía clase con él de ensamble de arreglos, la materia que daba él, de orquestación. Sí. Y llegué tarde, me senté a lo último y no me quise hacer que pasara desapercibido porque había llegado tarde y no me gustaba llegar tarde, ¿no? Y él se dio cuenta que llegué y cuando llegué me hizo pasar al frente y le pidió a todos mis compañeros que lo aplaudan. Y digan, señores, acá está mi nuevo compañero de la EMPA, quiero felicitarles. Muy lindo porque fue Wow, qué un gesto, ¿no? reconocimiento de una persona que yo admiro. Siempre lo admiré, siempre lo quise y ese gesto lindo de bienvenida fue como muy gratificante para empezar la escuela también, Ujú. de sentirme bien, darme como seguridad.
Y además, Bueno, nada. qué pedazo de referente, digamos, ¿no? Que te Sí, vale. sí, Alchu, lo quiero un montón. Lo queremos, Este, lo queremos un montón. sí, lo creemos. Bueno, lo mismo que hiciste vos, ¿viste? Cuando te enteraste, bueno, me ayudaste un montón también. O sea, yo sentía eso, ¿viste? Como todavía me faltaban armas también para trabajar en una escuela de semejante lugar, ocupar semejante lugar. Yo ya sentía eso. Todavía me Claro, falta. Estoy verde, ¿viste? Y ya estoy en este lugar y tengo que estar a la altura. Bueno, muchos colegas, compañeros, vos como profe también me ayudaste un montón a armarme como docente, que es otra cosa, totalmente es otra distinta. O historia. sea, No, 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 nada que ver. hay que saberse delante de una clase, o sea, generar empatía con el otro. eh, bueno, eso. Y además lo Fue, que es para un alumno, como vos decías antes, que te costó varios años emparejarte con la edad de los alumnos, que caiga un tipo de 28 años, por ejemplo, y su profesor mm, sea un chico de 20, eh, causa un poco de impresión. El de sí, 28 tiene que decir, bueno, es mi profesor, no importa la ¿sabes edad que qué? Sí, tiene. sí, sí, tal cual. Y yo lo que te puedo decir, lo que sí te puedo decir que los alumnos de esa época, que yo los tuve como alumnos, y los músicos profesionales que son hoy, muchos, Ujú. muy respetuosos, siempre se Ah, manejaron con respeto y yo valoré muchísimo eso. De gente grande y ya tocadora, ¿viste? claro. Que llegaban con mucho resto tocando y bueno, había un chico que daba clase. Y, Lo que pasa es que el y chico se tocaba todo también, ese era el problema. yo Claro, le decía a Juancho que, bueno, era el dueño de las horas claro, y me explicaba cómo dar clase, todo, y me decía, vos ante cualquier duda, tocas. claro. En cuanto alguien duda, vos agarrás el bajo y tocas, no hables mucho. Vos tocás y demostrá lo que tocas, porque lo que genera el que Eso toca tiene un peso increíble, es ¿eh? un peso muy grande, Sí, ¿viste? sí, Porque sí, una sí. cosa es el tipo que habla. Ahora, el tipo que toca ya marca la cancha, ¿viste? Decir, bueno, mira, acá vas a tomar clase conmigo, toco así. Ujú. Y eso era también, era un poco la herramienta que tenía yo para, para empezar la clase. Empezaba Claro, y lo primero que hacía era tocaba algo muy virtuoso porque me sentía yo inseguro para la clase. Entonces, con claro. eso me sentía, bueno, ven, yo te puedo hacer esto. Esto es lo Claro, que voy a pues vender. sería un impacto para el pibe, ¿no? Decir, wow, este es mi profesor con 20 años y Eh, toca eso. Fa. Tocaba cosas con bajo solo, viste, un Claro, montón de claro, cosas claro. con muchos recursos. Y bueno, a partir de ahí se entablaba la relación. Siempre terminaba siendo una relación muy de amistad porque Sí, eh, estaba buenísimo eso. Yo planteaba ese tipo de relación como educador, que bueno, por ahí después cambia un poco, porque bueno, uno va tomando experiencia y sabiduría y maneja claro, la clase desde otro lado, claro. que está buenísimo también, pero bueno, eso lo dan los años. Eso no hay otra cosa que los años, o sea, la No, no. experiencia y el No hay temple. cursos de experiencia, ¿eh? No, 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 no. No No hay hay curso de clases. experiencia. No, no. Hay que estar y Hay que trabajar y entender. madurar. Hay que madurar. Hay que madurar como. Yo Claro, tenía que madurar como músico. Era chico todavía. claro, claro. Tenía que lograr experiencia para. Porque yo veía que, aparte de otra cosa, yo veía que los profes de Avellaneda ya eran músicos muy tocadores, Muy tocadores. profesionales, Sí, sí. grabadores, todos habían grabado sus discos. Yo no tenía eso. Claro, Yo no tenía claro. ni esa experiencia, ni disco, ni nada. O sea, recién No, empezaba. De hecho, todavía era alumno. claro. Eh, Así que bueno, lo viví como, lo fui llevando, pero también con esa responsabilidad de tener que estar en un lugar así, también me hacía estudiar más. O Claro, sea, si claro, claro, estudiaba claro. mucho para llegar a Avellaneda y tener una buena nota, en ese momento decidí que yo tenía que estudiar el doble porque encima ya ocupaba un lugar que quería ocupar. Muy grosso además, ¿no? Y eso bueno, redobló la apuesta energética. Ahí fue el Claro, año donde, también los años donde dije, bueno, me gustaría tocar el contrabajo claro. Ah, y además, empecé a claro. estudiar, empecé a tocar el contrabajo eh, y como ya la parte popular ya la tenía abarcada en Avellaneda, toda la parte de improvisación, la parte creativa, ¿viste? Lo perceptivo desde la música popular, dije, bueno, voy a hacer un camino paralelo en la música clásica.
Ujú. quiero abarcar ese mundo, quiero entrar en ese mundo maravilloso porque Mirá. en mi familia había una persona que le gustaba mucho esa música y yo me había nutrido de esa música de alguna manera, que era Ujú, mi abuelo, ujú, que era un pianista aficionado, pero muy amante de la música y de la ópera. mm, Y bueno, ahí hablé con Daniel Wono, que también estaba dando clases en Avellaneda, sí. y a él le encantó la idea de que estudie con trabajo y me metí a estudiar con todo, pero con Qué todo, loco, ¿no? porque ya quería retomar el camino. Tuve una crisis con el instrumento porque uno se identifica mucho con su instrumento. Sí, sí. Uno, el instrumento lo para frente al mundo, sobre todo Ujú, cuando es chico. Me había pasado con la guitarra también. Cuando tuve que cambiar de la guitarra al bajo, había sentido esa cosa como decir, pero yo estudié tanto este instrumento, ya lo domino y de repente cambio de eje y agarro otro instrumento y me empiezo a claro. identificar con otro instrumento. Y como tener que empezar de vuelta de cero, ese mismo vacío lo volví a vivir después cuando ya tocaba el eléctrico, ya a un nivel eh, muy alto, Ujú, y decido pasarme al contrabajo y el contrabajo empieza a tomar y absorberme, porque es un instrumento muy sí, absorbente sí. Muy difícil, técnicamente muy y difícil. difícil, y quería avanzar con ese instrumento, quería hacer carrera y sentía que volvía a empezar de vuelta. Pero tiene Esa su sensación, energía positiva eso, ¿no? sí, Tiene, muy tiene como positiva. una muy positiva. Después de grande lo entendí, que Claro, el proceso de readaptación, de adaptación, también eso es un círculo virtuoso, porque claro. al fin y al cabo en la vida uno lo que hace que uno sobreviva es tu capacidad de adaptarte constantemente a cómo va cambiando el mundo, que el mundo cambia todos los días, Sí. constantemente. No sé que bueno, no nos damos cuenta, pero nos vamos cambiando y uno va generando esa sensación de adaptación constante. Mm, Y sobrevive el que se adapta. El que no se adapta deja de tocar, deja de trabajar en esto, deja a su novia, en fin, sí, deja. sí, O sí. sea, de alguna Mm. manera, o sea, el que se va adaptando va generando y va construyendo sobre ese camino. Una cosa Eh, interesante que me gustaría charlar con vos, Ricardo, es el hecho de que raramente o no raramente, cuando yo mm, me puse a hacer el listado de estos ex alumnos a los cuales yo convoco para estas charlas tan amenas y tan edificantes, me parece para todos, tanto para ustedes como para mí, para la gente que lo ve también, que es un hecho que me llamó la atención, que yo digo, wow, mira, Guido toca bajo, toca contrabajo, toca el piano, toca la viola, compone, arregla, produce. Alcoleas también, vos también. Este, se ha creado una generación de músicos, y digo la palabra músicos, porque me parece muy abarcativa en el sentido que vos también dominás varios instrumentos, componés, arreglás, producís. Entonces tenemos el bajo eléctrico, por lo menos en mi caso fue mi instrumento de trabajo profesional y docente, pero yo vine tocando la guitarra desde los 7 años, sigo tocando la guitarra, nunca dejé de tocar la guitarra porque lo usé como instrumento de acompañamiento en las clases, como vos bien contabas al principio. ujú, Entonces lo que yo veo en todos es una generación de músicos muy interesante que pasa el hecho de ser bajista. El hecho de ser bajista o el hecho de ser contrabajista es una de las herramientas que nosotros usamos para la música. Pero mm, me pareció interesante pensarlo cuando hablé con Guido, con Alfonso, con Andrés, con Fede también, con Fede Arbia, el hecho de que se generaron músicos. mm. Eso me parece que también es un análisis muy interesante, porque viste, a veces en la charla anterior que teníamos en la previa, digamos, Sí, hablábamos de los músicos lectores que aprenden a tocar un instrumento, no sé, el corno, la trompeta, la ujú, pandereta, lo que sea, sí, sí, y los tipos leen correctamente su partitura, tocan en una orquesta sinfónica, pero si vos le preguntas qué acorde está sonando en ese momento, el tipo no tiene ni idea, porque no estudió mm, armonía, no laburó jamás la creatividad ni la necesita. Y el tipo cumple, como decíamos en la Orquesta del Colón, el tipo sí, va, toca su parte de Rimsky-Korsakov, tipo afina, toca bien, lee bien, solfea bien y cumple. Ahora,
el tipo no le pidas nada más que eso. Sí, Me parece. con eso alcanza en ese lugar. Esa es la No, verdad. claro, no, 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 por eso digo, Le pagan y nosotros, le pagan muy bien por hacer eso. Y él ahí lo claro, cumple bárbaro. claro, Sí, por ahí yo creo que eso también es la escuela. ¿Viste? Lo que genera, ¿cómo dice? Los músicos yo le digo, la escuela de Austria, ¿viste? La escuela de mm, Bavaria, ¿viste? La escuela alemana. ¿Qué es la escuela? La escuela es la forma de hacer música. O claro, sea, la EMPA también es una escuela que ya tiene 40 totalmente. años casi y genera una forma de hacer música porque Mm, se construyó de una manera esa escuela, no es un conservatorio no, normal. Esa es otra cosa. Y eso genera una forma de hacer música y genera una manera de pensar cómo hacerse música y genera una escuela, una manera de hacer cosas. Eso es maravilloso. es Eh, maravilloso. Me Sí. gusta, sí, yo lo valoro muchísimo y la quiero muchísimo a la escuela. Mm. O sea, cuando siempre la nombro la escuela, donde voy siempre digo, bueno, estudiaste, y yo estoy en la EMPA, escuela pública. Caíste en la escuela pública vos Acá en la también. escuela pública y con mucho orgullo. Con mucho orgullo, Y estoy claro, ahí. claro. Cuando me piden el currículum para tocar de solista, yo pongo, estoy en la EMPA. Fua, Este, qué pesado, Después ¿no? pongo que estudié con el primer bajo de la Filarmónica de Berlín. Primero pongo, yo estoy músico de la EMPA. Con Claro, mucho orgullo la llevo a la escuela y me claro, encanta eso, claro, porque eh, yo fui muy feliz en ese lugar. Y lo soy claro, también ahora, soy profesor, claro, pero claro. yo siento una situación formativa especial. Y Sí, eso es lo que estamos hablando recién, o sea, saberse primero músico, después sos instrumentista. O sea, primero comprendés la música y no importa con qué instrumento. pero O la sea, vos palabra músico engloba un montón engloba de a saberes, todo. O sea, un ¿viste? montón de Porque yo lo que saberes. veo, claro, lo que hablamos con el músico de orquesta que va, toca y cumple, yo creo que es una persona, es un músico mal horneado. O sea, porque, ¿viste? Está bien de este lado, pero de este lado no podemos comer la torta. Está medio chanfleado. Está mal horneado, o sea, que tiene que ser todo. Pero bueno, es verdad que ahí lo hace muy bien, cumple Sí, sí, y ya sí, está. sí. Yo no le pido más que eso. No, no lo voy a invitar a tocar Claro, no, después. no, no. No lo vamos a llamar. Trasladarme en el Sí, tiempo un par de años después de que vos das sí. ese concurso famoso de bajo folclore. Y recordar que yo durante 13 años di clases solo en el ciclo básico, como se llamaba en aquella época, hasta que en un momento pedí por favor que ingresaran profesores nuevos para abrir un poco la cátedra también, que eso es bueno. Entonces se hizo concurso, que entran tres profesores con los cuales armamos un equipo de trabajo, la verdad, maravilloso, que en ese concurso que fue que ganaste vos justamente, y que salió segundo Guido Martínez y que salió tercero Fede Arbia, y entraron los tres a trabajar a la escuela Sí. y armamos un equipo realmente muy interesante de trabajo al que años después se sumó Alfonso Alcoleas. Pero quiero recordar eso como equipo de trabajo con la consistencia ideológica, musical y con cierta visión del arte muy parecido entre los cuatro o los cinco que trabajamos. Este, yo lo recuerdo con mucho cariño el tema de cómo nos movíamos en las mesas de examen y con los Mm, criterios muy parecidos a la hora de evaluar un alumno, qué era la evaluación de un alumno en un examen final, por ejemplo, y muchos alumnos en las devoluciones escritas me contaron que recuerdan con mucha alegría y con mucho calor el tema de que los exámenes tocábamos. Entonces era el mm, momento de que, bueno, Ricardo tocaba el bombo, yo tocaba la viola, Guido tocaba el piano, Fede tocaba la viola, y el alumno se encontraba de repente tocando con músicos profesionales en un acto, te diría, artístico, mucho más allá de lo que significa un examen, donde la nota en realidad no era tan importante porque nosotros sabíamos todos que si el alumno había llegado a la instancia del examen final, podría haber una diferencia de un 7 o de un 8 o de un 9 o de un 10, pero que la cursada y el examen fue el clase a clase
que el alumno había hecho con nosotros, digamos, ¿no? Por eso a mí me gustó mucho el equipo de trabajo que se armó y que veo que ahora, pasados los años de que yo me he retirado, a pesar de que han cambiado programas y que han modificado cosas, cosa que me parece perfecto, como que la ideología de la metodología más o menos sigue siendo la Sí, misma. es la misma. Sí, es el mismo equipo. Sí, es un equipazo, está buenísimo. Está buenísimo. Son, sí, yo soy muy orgulloso de ese equipo porque son todos grandes músicos, grandes bajistas. Es un placer trabajar con ellos Sí, y ser parte de ese equipo. O sí, sea, es un plantel de docentes, yo creo sí, de los más interesantes que tiene la escuela, digamos, porque sí. bueno, Muy cohesionado lo veo yo. muy compacto, Muy en el sentido compacto. de que Sí, mucho criterio parecido y eso lo hace muy gratificante. El trabajo es un ida y vuelta, ¿viste? Fácil. El cambio del programa es un momento muy difícil, ¿viste? Porque sí, sí, cuando vos te fuiste, se decidió, bueno, vamos a darle una vuelta de rosca al programa que le vendría bien un refresh, claro, porque claro, claro, es inevitable, o sea, generar algo nuevo porque nosotros también tenemos que decir algo nuevo. Tenemos la totalmente. obligación de generar algo, o sea, de donde venimos. O sea, venimos de Máximo. Estudiamos todos, crecimos, estamos en una edad de maduración musical que necesita generar algo nuevo para dejar un nuevo andamio. Que por Claro, supuesto van a venir la nueva generación y va a seguir construyendo y así se crea la escuela, así se crea el lineamiento de la escuela. O sea, claro. nosotros no compramos el libro de Berkeley y damos Berkeley acá. Esa No, no es la idea de la escuela. Nosotros no, generamos nuestro propio contenido claro. y eso hace que tenga nuestra propia identidad. Ujú. Eh, Ahí es donde la cosa empieza a poner muy interesante, porque la escuela empieza a tener una personalidad y hace ya 40 años que la tiene. Eso es lo que Parece mucho, genera, pero si vos lo comparás con los conservatorios no es nada. es nada, no es Nada. nada. Con Europa, conservatorios con Europa. No. A ver, hablemos cuántos años tiene el Conservatorio de París. 300 ¿Cuántos debe habrá? tener. Más, 300 o 400 años. O sea, para hablar de la escuela de París. La No, no, escuela, no, es un claro, bueno, delirio. ahí estudió Debussy, por ejemplo. Claro, Bueno, claro, está claro, bien, claro. se construye, pero lo construyen los seres humanos. Claro. Lo lindo es ser parte de, eso ya es maravilloso. Y bueno, como te contaba, cuando hicimos el cambio de programa, este, mm, era difícil porque somos muchos, no hay cómo juntarse porque están todos trabajando. Claro. Las semanas es una vorágine para todos, ¿no? Todo el mundo trabaja en distintas cosas de la Sí, sí, música, en sí, ámbitos sí. distintos, no nos vemos más que en los exámenes muchas veces. Claro, claro. Así que bueno, algunas personas se encargaron de llevar adelante ese compromiso y Ujú. a mí cuando me lo mostraron, yo le di el ok a todo, o sea, parecía que lo hubiese escrito, que lo hubiese hecho yo. Yo la verdad me hubiese encantado aportar, eh, pero no me da el tiempo. No, no, pero ¿Viste? además Y cuando hablaba con Guido, me dice, lograr mira, acuerdos no es fácil, ¿eh? es difícil. Es Entonces difícil. me presenta el material nuevo, me dice, mira, Richard, nosotros ya hicimos esto, estamos esperando que escribas algo si tenés ganas, eh, pero está todo bien si no, está todo bien, yo te voy a mostrar lo que hicimos, fíjate qué te parece, podés cambiar cosas. Yo lo digo, está perfecto, le digo. Yo creo que hubiese hecho, si no, algo parecido, algo más o menos por donde quieren ir ustedes, Por eso me parece le interesante, doy el ok, digamos, ¿no? le doy el ok Claro, a todo. Y todas las obras están bellísimas. Sé que los que más trabajaron son Guido y Alfonso, que sí, tienen como los arreglos nuevos hechos, que son sí, divinos, muy lindas músicas, sí. y me parece genial trabajar con eso. A lo largo del camino, por ahí vamos viendo si cambiamos alguna cosita, todo, pero me parece que como punto de partida para generar algo nuevo, me pareció fantástico. Me parece que la ideología Mm, de la materia está como muy bien encarada, mm, como que a pesar de que yo me fui, digamos, mm, por mi jubilación exitosa, mm, digamos, la semilla que yo dejé plantada ahí es excelente por los músicos, por la calidad humana que hay mm, especialmente, por la calidad de músicos también, digamos, estudiar con tipos que tocan bien, para los pibes es un aliciente muy grande, digamos, ¿no? Sentirse que el tipo que está delante tuyo es Ricardo Canepa, o es Federico Arbia, o es Guido Martínez,
o es Alfonso Alcoleas, es pesado, y teniendo en Mm, cuenta que es gente que viene de la escuela, mm, eso también tiene otro peso, digamos, ¿no? sí. Que sean Yo lo, hijos de la escuela, ¿no? sí, sí, a los chicos siempre les digo, yo sé lo que les pasó a ustedes porque yo me senté en ese lugar donde estaban ustedes. Tal cual. Entonces, por ahí lo que tiene bueno en nuestra generación que fuimos alumnos de la escuela es que nosotros fuimos alumnos, nosotros sabemos lo que les pasa a ustedes y Tal sabemos cual. cómo se hace para avanzar en la Ujú. escuela y en la música, porque estuvimos sentados ahí y sabíamos lo mismo que sabes vos ahora en ese momento que estás sentadito ahí tocando. Tal cual. Eh, Así que bueno, sí, muy feliz con el equipo, muy feliz y este, avanza, sí, avanza, Está vamos bien. buenísimo. Me encanta, me alegra y me llena de satisfacción que la semilla que yo planté hace tantos años allá en la escuela, haya brindado sus frutos y la puta que es frutos, ¿no? Muy interesante. Pasó el tiempo, sí, Ricardo, hay temas para seguir hablando horas, pero la idea de sí. estas charlas es que duren una hora, ¿viste? Y ya estamos dentro de la hora. Yo te quiero Bueno, agradecer enormemente porque hablamos de todo. Creo que son casi las 10 de la noche y venimos hablando desde las 6 de la tarde. sí, sí, sí. Hace Hablamos de un montón de cosas. de Por ahí, montones de bueno, cosas. Yo creo que seguimos habría que otro. hacer una parte 2. Dale. Me gustaría que hablemos del tema música clásica, música popular, Sí, que sí. hablemos de fútbol, que nos gusta a los dos mucho, este, que sea interesante también para la gente, no solo para nosotros. Así que Totalmente. te agradezco muchísimo el hecho de haber compartido, Ricardo, con vos esta charla tan linda y con tan lindos recuerdos para vos y para mí. Así que bueno, te mando un abrazo Da- enorme. Igualmente, Sos Máximo. un capo, eh, sos un referente total para mí. Así que muy agradecido de poder contarte como amigo y como colega y haber compartido tantos años de trabajo juntos. La verdad que es una alegría enorme para mí. Así que bueno, un abrazo grande. Esto fue el capítulo 8 de charlas, recuerdos y anécdotas con mis ex alumnos, en este caso Ricardo Canepa. Richard, nos Gracias, veremos Máximo. pronto. Nos vemos pronto. Dale. Un abrazo. Abrazo grandísimo. Chau, Chau, chau. chau. Nos vemos.